Buenos días, ¿cómo estamos? Dios le bendiga. Un sábado más que estamos compartiendo acá en ¿Qué dice la Biblia? Palabra de Dios, que es palabra de esperanza para nuestras almas. Y hoy de título tengo como No subestimes el poder de Dios. Muchas veces, cristianos y no cristianos, sabemos que Dios tiene poder, pero cuando estamos enfrentando alguna situación, decimos que no hay tanto poder, empezamos a dudar. Y Jesucristo habla de la duda en nuestros corazones, cuando pidamos algo, que lo pidamos creyendo de que va a suceder y declarando ya de que en realidad ya va a suceder. Dicen en Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No dice, no dice en Juan si pidieras tal cosa, no, todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, sea laboral, sea salud, sea lo que sea, Jesús lo va a hacer para que Dios se pueda glorificar en el nombre de Jesús. ¿Qué le has pedido? ¿Algún día? Una pregunta que tengo para ustedes. ¿Algún día le pidieron algo a Dios y Dios le ha concedido esa petición? ¿O no? Tal vez. Eso estaría bueno de que aquellos que miran por el canal de YouTube, que puedan poner un comentario ahí si algún día le pidieron algo a Dios y Dios se lo ha dado, o pidieron algo a Dios pero no se lo dio, o nunca tuvieron ese pensamiento de pedir a Dios. Generalmente pedimos a aquellos que nos rodean o vamos a personas que pensamos de que nos pueden ayudar. Y para último siempre dejamos a Dios. Mateo 6:8 dice así: vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Dios sabe nuestras necesidades, sabe si estamos pasando por angustia, si estamos pasando por momentos de enfermedad, ¿no? Hay enfermedades que son espirituales y otras que no las son. Debemos saber discernir esas cosas. Dice que Dios ya sabe lo que estamos necesitando antes de que lo pidamos. Nuestros hijos a veces necesitan algunas cosas y nosotros sabemos que las necesitan. Hay veces que se las damos antes de que la pidan y hay veces que esperamos a que nuestros hijos nos pidan, pero ya sabemos que están precisando eso. Y así como nosotros, como dijo Jesús, que somos malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, así Dios también nos da cosas buenas y mucho más que nosotros, porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Y aparte de eso, todo lo que el hombre no puede dar o no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Bien, ¿qué es lo que estás precisando de Dios? Solo tenés que pedirlo y pedirlo con fe. Por ejemplo, vamos a Jairo. Cuando Jairo fue a pedirle a Jesús por su hija, tenía aproximadamente unos 12 años y tenía una enfermedad que ya estaba a punto de causar la muerte. Y Jairo pide a Jesús que vaya a orar por su hija, para que no muriera. Entonces Jesús iba a la casa de Jairo con algunos discípulos y seguramente toda esa multitud que estaba detrás de él. Pero en el camino se le cruza una mujer que tenía problema de flujo sanguíneo. Esa mujer decía: si yo solamente tocara el borde de su manto, seré salva. Fíjense en la fe que tenía esta mujer. Esta mujer ya había perdido toda su plata en hechiceros, brujos, adivinos, que esos obviamente siempre existieron. Y ya había gastado todo el dinero que tenía. No le quedaba
nada más. Pero ella conocía de que Jesús venía haciendo milagros por todas partes, venía sanando enfermos, seguramente había ya escuchado de alguna resurrección que había hecho, por ejemplo Jairo, aquella viuda que se le había muerto el hijo, y Jesús lo resucitó allí cuando lo llevaban camino al cementerio. Seguramente había escuchado de todos esos milagros. Y entonces ella dice, si yo solamente tocara el manto, la túnica, yo sería sana. Entonces dice que la tocó su túnica. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Algunos de sus discípulos le dijeron, maestro, somos una cantidad acá, cualquiera te pudo haber tocado, no, pero de mí salió poder. Y le dijo a la mujer, por tu fe serás sana, ya eres libre de tu enfermedad. Y esa mujer fue sana en el instante, en ese momento. ¿Pero por qué? Porque ella creyó de que, con seguridad, de que solamente, ni siquiera le pedía, solamente si tocara el manto, ella sería sana de esa enfermedad que traía, que no podía quitársela de encima. También está la viuda, aquella que estaba en la sinagoga, que Jesús la vio, que hacía 18 años que tenía un espíritu, la tenía enferma, que estaba jorobada. Y Jesús la sanó también allí. Pero ese era un espíritu de enfermedad. Era Satanás que la tenía enferma, que la tenía atada con esa joroba, ¿no? 18 años, esa mujer atada en esa enfermedad, y Dios y Jesús, cuando la ve, la hace libre de esa enfermedad espiritual. Seguimos camino a la casa de Jairo. Antes de llegar le avisan de que ya había muerto su hija, que ya no tenía nada más que hacer. Y Jesús dijo, solo duerme la niña. Y fueron hasta allí y Jesús le dijo, levántate. Y le dijeron que le dieran de comer. Y una vez más Jesús allí haciendo un milagro con esa niña que ya no había más esperanza. Hay veces que bajamos los brazos y decimos ya no hay más esperanza. Sea una enfermedad terminal, sea lo que sea. Yo conozco historias de vida donde hubo un cáncer y milagrosamente desapareció esa enfermedad. Conozco en hospitales gente que están esperando por momentos por un pariente o algo, y después los doctores no entienden el por qué hubo una mejora y por qué esa persona salió caminando del hospital sabiendo que no había más esperanza. Hay veces que perdemos las esperanzas, bajamos los brazos y no sabemos el poder que Dios tiene en nosotros cuando creemos en Él. Nunca subestimes el poder de Dios. Todo lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. Y todo aquel que cree, todo aquel que pide, todo lo que pidas en el nombre de Jesús, eso se te hará dado. Hay veces que creemos, como decíamos en la clase pasada, creemos que hay un Dios, pero no creemos en Dios. Hay muchos cristianos que creen en Dios y saben que hay un Dios, pero no creen que Dios puede sacarle de esa situación porque están dormidos, están apagados, están apartados de la oración tal vez y de los ayunos que debemos hacer para Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos pedir a Dios? Todo lo que pidas en mi nombre, dijo Jesús, eso se te hará dado. Dice la palabra, vamos a leer Lucas 9:51 un poco adelante. Venían los discípulos con Jesús, iban para Jerusalén y pasaban por Samaria.
Samaria era un lugar donde los judíos no iban mucho, porque no se llevaban. Ellos tenían una creencia y los judíos tenían otra, pero en realidad creían en el mismo Dios. Lo único que distinto. No se llevaban mucho. Y Jesús envía delante de él para que vayan preparando un lugar, pero resulta de que allí en Samaria no lo aceptaron. Y dice, al ver esto, los discípulos, el que no lo habían aceptado a Jesús, no pudieron buscar ese lugar, no hubo un lugar en Samaria para que Cristo reposara un rato. Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Sabemos que los discípulos tuvieron 3 años con Jesús. Y Jesús enseñándole cada día, con las cosas que él hacía, con las cosas que Jesús iba enseñándole, para después que Jesús se fuese, continúen los discípulos, y hasta hoy en día, después de casi 2000 años, aún se sigue enseñando la palabra que Jesús le enseñó a sus discípulos. Pero los discípulos ya entendían de que había un poder, de que nada ni nadie se les podía poner enfrente, de que no había cosa que no pudieran hacer. Entonces le dijeron Jacob y Juan, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y lo consumamos? Pero él, volviéndose, les reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hay veces que los poderes se usan mal, ¿no? Hay veces que Dios no permite que suceda un milagro en tu vida o algo así, porque no te bendice. Dice, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarla. Los samaritanos, en este caso, no le aceptaron a Jesús. Acá hay muchos samaritanos. En este pueblo, hay en todos los pueblos samaritanos, que no aceptan a Jesús. Pero Jesús no ha venido para culparte, ni ha venido para hacerte mal. No ha venido para que descienda el fuego. Por eso Jesús le dice, no, yo no vine para hacerle mal a las almas. Jesús vino para bendecir tu vida, para darte paz. Dice, mi paz os doy. Pero mi paz no es como la que da el mundo, sino es otra paz, porque la paz del mundo es pasajera. Mi paz es más allá de cualquier entendimiento. Él vino a traerte sanidad para tu cuerpo. Él vino a traerte sanidad para tu alma. Hay enfermedades del alma y hay enfermedades del cuerpo. Y Él vino para sanarte. Él vino para decirte, podés elegir entre seguirme a mí y perderte en el infierno después, porque sabemos bien de que tenemos un infierno. Nuestro destino es el infierno o es el cielo. No hay otro camino. Son 2 caminos nomás espirituales que tenemos en nuestra vida. Porque después están los caminos de nuestra vida aquí en la tierra. Pero caminos espirituales tenemos solamente 2. El infierno y el cielo. El camino angosto, como dice en la Biblia, y el camino ancho, donde tenemos un mundo de cosas que nos pueden agradar, y el camino angosto, donde tenemos que ir un poquito más ajustado, sacando de nuestras vidas ciertas cosas. Él vino a traerte vida eterna y en abundancia. Él no vino a condenarte. Él no vino a traerte maldad a tu casa. Si hay alguna maldad en tu casa, en tu vida, esa no viene de Dios. Entonces, ¿qué podemos pedir a Dios? Otra cosa que podríamos poner en los comentarios de YouTube.
o poner en el teléfono que después al final vamos a compartir. ¿Qué le pedirías a Dios? Dios dice que todo lo que pidas se te será dado. ¿Qué te gustaría pedirle a Dios? Muchas veces pedimos por los hijos. Bueno, yo pido por mis hijos cada día, ¿no? Por mi familia. Pero ¿qué otra cosa te gustaría pedirle a Dios? Hay angustia, hay soledad, hay una enfermedad que no podés. Hay enfermedades que los médicos no tienen solución. Pero la palabra de Dios dice, lo que no es posible para los hombres, es posible para Dios. A veces nosotros limitamos el poder de Dios, porque no tenemos entendimiento. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Y es por eso de que cada sábado podemos compartir alguna palabra de Dios y podemos estudiarla. Ustedes en sus casas, mirando los videos, escuchando esta radio, y podemos llevar a nuestro corazón la palabra de Dios y atesorarla, como si fuese un collar de perlas, así atesorar la palabra de Dios, para que pueda ella hacerse viva en nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando recibís la palabra de Dios, cuando recibís el amor de Dios, todo puede cambiar en tu vida. Cuando luchamos con nuestras fuerzas, lo único que logramos a veces es cansancio corporal y cansancio espiritual, cansancio en el alma, y el alma empieza a enfermarse y el cuerpo empieza a enfermarse, nuestra mente se empieza a enfermar. Por eso Dios quiere hoy este mensaje, es para que vos puedas ir a tu cuarto allí y empezar a orar y decirle, Señor, yo necesito tal cosa. Hay que ir a la oración, buscar a Dios. Siempre es mucho más fácil para los hombres ir a aquella persona que dice que tiene poder, o ir al vecino, me pasa esto, me pasa lo otro, que no está mal, está bien. Pero, ¿qué mejor que Dios? Y pedirle las cosas a Dios. En mi familia hay testimonio, tanto laboral como de sanidad, de tumores, de sobrehuesos, no sé, y historias de perdón también. Hay veces que no podemos perdonar y eso son cosas que enferman nuestras almas, nuestro espíritu, y aunque no se vea como una enfermedad, es una enfermedad. Entonces, hoy vamos a ir a ese cuartito y vamos a estar hablando con Dios y pidiendo a Dios. ¿Qué le querés pedir a Dios? Pedilo en el nombre de Jesús, no te olvides, porque así dice la palabra, todo lo que pidieres en mi nombre te será dado. Ahora lo vamos a escuchar a la radio, una alabanza, mientras me quedo acá despidiéndome del canal. Y ya volvemos con qué dice la Biblia. Y mientras tanto, aquí en el canal le pido que ustedes compartan estos videos para poder llegar a más personas. Y que de repente sabemos o no sabemos que está necesitando de la palabra de Dios. Y recuerden que la palabra de Dios no vuelve vacía. Toda aquella palabra que llega al corazón que está dispuesto a escuchar y a recibir, ese corazón será transformado en el nombre de Jesús. Así que compartan y no se olviden de que también estamos por TikTok. Así que los vemos el próximo sábado y que Dios te bendiga mucho y te dé sanidad y te dé paz y te dé alegría y te dé principalmente entendimiento para que puedas entender su palabra.